El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy nos acercamos a ti no por méritos propios, sino por la obra que tu Hijo Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Gracias a ese derramamiento de sangre, nuestra vergüenza fue cubierta. Gracias a esa sangre, nuestros pecados han sido perdonados. Y ahora podemos tener entrada al lugar santísimo donde mora tu presencia. No porque nosotros seamos algo, no porque seamos buenos y perfectos, sino por la obra que tú, mi Jesús, realizaste en esa cruz del Calvario. Que hoy todos podamos venir a tu presencia como aquella mujer del perfume de alabastro. La palabra dice que ella derramó ese perfume por completo a tus pies, amado Jesús. En ese perfume estaba representada su propia vida. Y el mensaje es claro: no quiero reservarme ahora que estoy delante de ti, que necesito tanto tu perdón. No quiero reservarme nada para mí. Este perfume es mi vida. Y hoy derramamos las vidas que tú mismo nos has dado en el altar por completo. Entregamos nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestros planes, nuestros sueños, los anhelos de nuestro corazón, nuestra familia, y la rendimos a tus pies. Queremos que sepas, amado, que te amamos con toda la fuerza de nuestro corazón y que valoramos inmensamente el hecho de que cada mañana tú nos traigas con tanto amor de esa palabra que nos llena de vida. Gracias por el tiempo que sacas para ministrar nuestras vidas, Espíritu Santo, y para guiarnos a toda verdad. No lo merecemos. Tú prometiste que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, tú has reservado y has preparado para aquellos que te aman. Y cuando vemos estas cosas que antes no habían sido vistas, entonces entendemos que tú nos amas a nosotros. Y es tu amor el que nos tiene aquí, el que nos levanta cada mañana, es tu Espíritu Santo el que nos inquieta y hace que nosotros vengamos a sumergirnos en el río de tu Espíritu Santo. Gracias por el honor de ser invitados a esta cena contigo, a este momento de comunión contigo. Tú dices: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Queremos que no solo te quedes a cenar con nosotros, sino a desayunar, a almorzar, a ser parte de nuestra vida, que siempre estés con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Sin tu presencia
no queremos estar, amado. Sabemos que esta palabra que traes es una palabra muy poderosa. Ayúdanos a estar atentos para poder recibir el rema de este mensaje y poder comprender lo que tú nos quieres hablar a nosotros a través de esta palabra. El príncipe de la potestad del aire a veces ciega el entendimiento de los incrédulos para que la verdad de tu palabra no les sea revelada. Pero aquí estamos, Dios amado, creyendo en ti, amándote a ti, que todo velo sea quitado, que todo velo sea arrancado para que la verdad de tu palabra sea revelada a nuestras vidas. Que nuestros corazones sean buena tierra y que tu palabra hoy dé fruto abundante al 100%. Mi Señor, verdades eternas es tu ministerio, no es el nuestro. Tú eres el pastor, no hay otro pastor aquí. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias por el nuevo día, gracias por la oportunidad que nos das de seguir luchando, de seguir avanzando hacia la meta contigo. Gracias por oírnos, por hablar, por ministrar nuestras vidas cada día a través de tu palabra. Te invitamos, Señor, para que tomes el control de este tiempo y para que nos bendigas como solo tú sabes hacerlo. Mi Señor, muchas gracias. Gracias por el nuevo día, por la oportunidad nueva que nos brindas de estar aquí. A ti la gloria, a ti la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. El Señor me los bendiga en todas las áreas. La Biblia dice que cuando nosotros oímos atentamente su voz, como todos y cada uno de nosotros hemos estado oyendo su voz, dice que las bendiciones nos alcanzarán. Y es mi oración que las bendiciones que el Señor ha preparado para todos nosotros nos alcancen, nos alcancen. Sea usted bendito en su entrar, bendito en su salir. Bendita sea su canasta, bendita sea su arteza de amasar. El Señor le bendiga, abra su buen tesoro el cielo y derrame bendición hasta que sobre y abunde. El Señor me los bendiga. Gracias por estar allí con nosotros. Dele me gusta a esta página y ayúdenos a seguir sembrando la semilla de la palabra. Que si no nos cansamos de sembrar, a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice la palabra del Señor. Gracias por estar allí y bueno, muy felices y contentos por todo lo que el Señor ha estado haciendo con este ministerio. Todavía no está terminada la página, eso va a quedar súper hermoso, pero sentimos de parte de Dios que ya era el momento de que ustedes pudieran recibir la señal de Verdades Eternas Radio, una playlist, como dicen ahora, una selección de canciones de adoración que lo que buscan es conectarte con Dios. Nos pasa a nosotros ahora, nos levantamos, inmediatamente colocamos verdadeseternas.co, ahí donde está la emisora, y empezamos a tener contacto con las alabanzas. Me decía alguien ayer, Antonio, me decía, la música súper espectacular porque nos permite poderla tener incluso ahí en la oficina trabajando, da mucha paz, tenerla en los hogares y estar todo el día en esa atmósfera de adoración. Entonces es muy sencillo conectarse, hay un enlace que hemos enviado a muchos de ustedes. Si no, sencillamente escriba en su buscador de Google verdadeseternas.co y ahí le va a aparecer la emisora. Usted la va a poder escuchar en cualquier parte del mundo, la va a poder escuchar a cualquier hora, 24 horas, la mejor selección de canciones de adoración para que estés en sintonía con Dios, que es el enlace. Así que por favor recomiéndele a sus amigos y familiares que ahí está Verdades Eternas, hay cosas poderosas y grandiosas que vamos a estar trabajando y que les vamos a ir compartiendo poco a poco. Gracias a todos ustedes también por el apoyo y por el respaldo. Ahora sí, vamos a prepararnos para este alimento especial. Jesús dijo,
Oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Hoy oramos, Señor, diciendo: danos ese pan que es tu palabra, en donde está la vida y vida en abundancia. Que hoy podamos atesorar ese pan, recibir ese pan, comer ese pan, creer que ese pan viene de tu mano para nosotros hoy. Espíritu Santo, tú eres quien nos guías a toda verdad. Por favor, toma tú el control de este tiempo y que estas sagradas escrituras sean abiertas y que la revelación de tu palabra venga para que el mensaje sea comprendido. Solo a ti es la gloria y la honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mi preciosa familia, hoy nos vamos a sumergir de nuevo en el mundo de la fe. Dios está fortaleciendo nuestra fe en este tiempo. Pero no la fe como la habíamos aprendido, sino la fe que tiene su sustento en la Biblia. Hoy vamos a estar hablando de otro de los hombres que aparece en el libro de la fe. Se llama Moisés. La fe de Moisés, parte 1. La fe de Moisés, parte 1. Dice la palabra de Dios, dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 23, Hebreos 11, 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, eso incluía al papá y a la mamá, por sus padres, porque le vieron niño hermoso por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El bebé Moisés abrió los ojos dentro de un mundo hostil. Él nació en una nación poderosa, en un tiempo difícil, pero pertenecía a una raza extranjera y oprimida, en un tiempo donde los bebés como él, que acababa de nacer, estaban bajo sentencia de muerte. Sin embargo, Moisés tenía algo especial a su favor. Él era el hijo de unos padres creyentes. Ahí estaba la diferencia. Los padres de Moisés eran Jocabed y Amram. Amram era el papá, Jocabed la mamá. Moisés no era el primogénito de su familia. Él tenía un hermano mayor que se llamaba Aarón y una hermana mayor también que él que se llamaba María. La historia la encontramos en el libro de Éxodo capítulo 1, verso 2, que vamos a estar estudiando. Vamos entonces a Éxodo capítulo 1, del 8 al 17. Dice su palabra. Éxodo capítulo 1, versos del 8 al 17. Dice: entrando se levantó sobre Egipto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Estamos hablando de que cuando José se convierte en el hombre más importante de la tierra después de Faraón, ese Faraón era amigo de José y fue el que le permitió que José llevara a su familia a Egipto. Pero ahora José ha muerto y se levanta un nuevo Faraón que no era amigo de José. Y mire lo que este hombre empezó a hacer. Verso 9. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Verso 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Verso 11.
Entonces pusieron sobre ellos comisionarios de tributos que los molestasen con sus cargas. O sea, llegan los intereses y la presión financiera. Así trabaja el enemigo. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Los pusieron a trabajar. Esclavitud. Verso 12. Pero cuanto más los oprimían, alguien tome esta palabra, entre más el enemigo quiera oprimirnos, más nos vamos a multiplicar y más vamos a crecer. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Yo me imagino esta gente, los presionamos por aquí, problemas por acá, pruebas por aquí, y ellos siguen multiplicándose y creciendo. Verso 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Verso 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Ahí estaba el pueblo de Dios. Verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, verso 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Verso 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los hijos. En ese contexto nació Moisés. Era un tiempo difícil. Faraón había dado sentencia de muerte a todo niño varón que naciera de los hebreos. Como padre estoy seguro que todos habrían querido proteger a sus hijos cuando nacieron. Y aunque las parteras no obedecían al mandato del rey, luego vino un nuevo decreto en donde se ordenaba que se echara al río a todo hijo que naciera, y muy probablemente muchos niños del pueblo de Israel que habitaban ahora en Egipto murieron. Éxodo capítulo 1, miremos ese episodio. Éxodo capítulo 1, verso 22, enseña. Entonces Faraón mandó, como no pudo evitar que las parteras dejaran vivir a los chicos, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. El fracaso del programa de exterminio exigido a las comadronas llevó finalmente a Faraón a ordenar que todos sus súbditos se implicasen en el asesinato de los niños varones recién nacidos, y Moisés acababa de nacer. Me pregunto, ¿cuántos niños habrán sido escondidos por sus padres cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto? ¿Por qué entonces Moisés fue preservado? Primero, porque sus padres tuvieron fe en Dios. Y segundo, porque Dios fue quien lo preservó. Esto es interesante porque no pasó con los otros hermanos de Moisés, con Aarón y con María. Solo pasó con Moisés. ¿Cuál fue la razón?
vemos en el libro de Hechos capítulo 7, verso 20, algo extraordinario que nos va a dar luz al respecto. Hechos 7:20, dice la palabra. Hechos 7:20, dice la palabra. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios. Aquí dice, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Esa palabra criar viene de la misma crear. Crear es criar. 3 meses en la casa de su padre. Y por esa crianza, este hijo se volvió agradable a Dios. Moisés fue agradable a Dios. Moisés al nacer le produjo complacencia y agrado a Dios. Era evidente que la gracia de Dios estaba sobre la vida de Moisés. Y de esto se percató su madre. Y aquí viene lo bueno. Porque dice, por la fe Moisés. Pero Moisés era un bebé, no podía hacer mucho. Entonces alguien estuvo detrás de esa fe de Moisés. Su papá y su mamá. Se habla más de la madre, ¿no? Pero su mamá y su papá se percataron. La Biblia dice que ella vio que su hijo era hermoso. Éxodo capítulo 2, versos del 1 al 2. Éxodo 2, del 1 al 2. Dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, verso 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso. Mira, aquí está la diferencia. ¿Cómo lo vio la mamá? La mamá lo vio que era hermoso y le tuvo escondido 3 meses. Yo no sé si usted lo crea, pero mi mamá cuando me vio a mí, también me vio así hermoso, aunque no parezca. Las mamás ven a los hijos hermosos. ¡Ay, qué belleza! ¿A ti te parece bello eso? Sí, es hermoso. Ay, Dios. Ella vio que su hijo era hermoso. Déjame preguntarte algo. ¿Y tú cómo ves a tus hijos? Hay algunos padres que ven a sus hijos de acuerdo a las circunstancias que sus hijos están viviendo. Pastor, es un rebelde. Así lo veo. Anda perdido en el alcohol, anda en la delincuencia, mi hijo. Tus hijos no son lo que la circunstancia dice que son. Tus hijos son lo que Dios dice que son. Y eso fue lo que pudo percibir esta madre. Hay algo hermoso en mi hijo. Muchos en el tiempo de Moisés seguramente tuvieron hijos, pero terminaron arrojando a sus hijos al río, como lo había ordenado Faraón. Pero este matrimonio ve a su hijo Moisés hermoso. Hay padres que ven a sus hijos como una carga, que ven a sus hijos como lo peor que ha podido pasarle en sus vidas. Me decía una madre en días recientes, es que desde que mi hijo nació, yo no he tenido sino problemas y problemas. Es que por causa de mí. Hey, tus hijos no son un problema. Si tú vas a la Biblia y lees el Salmo 127, dice que los hijos son herencia de Jehová. Y cuando nosotros hablamos de herencia, nos estamos refiriendo a algo de mucho valor. Cuando hablamos de herencia, la gente se imagina riquezas. Cuando Dios pensó en darnos una herencia a nosotros, ¿sabe en quién pensó? No pensó en darnos un carro, una casa. La herencia suya son sus hijos.
Sus hijos son su herencia. Ame a sus hijos. Cuide a sus hijos. Usted dice, yo no necesito a ninguno. Yo me puedo valer por sí mismo. Pero déjeme recordarle que llegará un momento en que no podrá valerse por sí mismo. Hay gente que dice, no, yo no quiero hijos, con un perro me basta. Cuando me muera y necesite ayuda, el perro me ayuda. Los hijos son un regalo de Dios. Cuando Dios pensó en darnos algo importante, valioso para nuestras vidas, nos dio a nuestros hijos. Pero es que salió enfermo, no importa, es un regalo de Dios. Es un regalo. ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Como una carga para ti, como algo que no hubieses querido que naciera nunca? Hay algunos padres que dicen, no, yo no quiero más hijos. Colócate una inyección y mátalo. No más. Y otros han tenido hijos que nunca quisieron que vinieran al mundo y por eso lo rechazan. No hay abrazos, no hay palabras de exaltación. El abandono es total, el descuido es total, no me interesas. La mamá de Moisés vio que Moisés era hermoso. Pero ¿cómo lo voy a ver hermoso si está en la cárcel, pastor? Es hermoso porque es un regalo de Dios. Y por haberlo visto hermoso, ella decide esconderlo por 3 meses para preservarlo. Ella no quería que nadie le hiciera daño a su hijo y lo cuidó. Hay gente que dice, no, es que tiene que relacionarse con las multitudes, con los demás. Si es para hacerle daño, mejor lo escondo. Mejor lo cuido. Porque sé que tiene un propósito con Dios. Lo cuido de las malas amistades. Lo escondo de lo que el mundo les ofrece, porque lo veo hermoso. Mira, no tires a tus hijos al río para que mueran. Eso es lo que el enemigo quiere. Que tú no veas esperanza en ellos. Más bien, míralos hermosos. Por la fe. Cree que Dios va a usarlos. Cree que Dios va a bendecir a tus hijos. Cree que son siervos de Dios. Míralos hermosos. Ahora ver hermoso a un hijo no es malcriarlo o ser permisivo con él. Ay, es que ¿quién es el hermoso de papá? Haga todo lo que quiera, porque yo lo amo. Gugu. Si lo ves hermoso, entonces vas a cuidarlo. Entonces vas a conducirlo por los caminos de Dios, si lo ves hermoso. Cuidar significa que tendrás que corregirlo cuando sea necesario. El libro de Proverbios nos da luz al respecto. Proverbios capítulo 13, verso 24. Proverbios 13, 24. Dice la palabra del Señor. Dice, el que no corrige a su hijo, no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. El que no corrige a su hijo, no lo quiere. Ese cuentecito pasado de moda de que es que yo no voy a hacer con mis hijos los que mis padres hicieron conmigo, entonces a mí no me dejaban ir a fiestas y a mis hijos sí que hagan lo que les dé la gana para que ellos no vivan lo que yo viví porque a mí me lo prohibían todo. Tenía unos malos padres que no me dejaban disfrutar la vida.
y dejaron que sus hijos hicieran todo lo que se les viniera en gana y ahora no saben qué hacer con sus hijos. Sus hijos no saben qué es autoridad y quieren hasta pegarles a ellos. No los ayudan en nada. Y se ha vuelto un tremendo conflicto al interior de los hogares. No se les puede decir nada porque te quieren comer vivo. Porque como tú saliste diciendo es que yo no voy a tratar a mis hijos y nunca los corregiste, ahora ya no sabes qué hacer. Me voy para la calle, voy a embriagarme y vengo a la hora que me da la gana. No pusiste reglas al principio. Mirar para otro lado, hacernos los de la vista gorda, o darle todos los caprichos a nuestros hijos es una forma de tirar a nuestros hijos al Nilo para que se mueran, para que se ahoguen. Eso quería Faraón. Tiren los hijos al Nilo para que se ahoguen todos. Y muchos padres dijeron, sí, Señor, vamos a tirarlos. Muchos hijos aprendieron a consumir licor porque sus propios padres les enseñaron. ¿Qué hicieron? Tiraron a sus hijos al Nilo y ahora sus hijos se volvieron unos expertos consumidores de licor y otras cosas más y se preguntan, ¿y dónde aprendieron? ¿Dónde vieron eso? Pues usted les enseñó, usted los tiró al río, usted los tiró y los condujo a la perdición por su ejemplo, no tan bueno. La fe de estos padres marcó el destino de Moisés. Por eso, aunque Moisés también recibió enseñanza egipcia, él iba a los cultos de Isis y Osiris, que eran dioses egipcios, de la mano de la hija de Faraón también. Lo que marcó el destino de Moisés fue la fe de estos dos padres consagrados a Dios, que vieron hermoso lo que otros padres hubiesen visto común. El amor de esta madre por su hijo la hizo no solo una madre valiente en tiempos difíciles, sino una madre que tenía la revelación de Dios. Cuando su hijo nació, ella pudo ver que su bebé recién nacido no era un bebé cualquiera. Hay padres que cuando sus hijos nacen, lo que hacen es decir en qué problema yo me metí. Te has debido de cuidar, yo te lo dije, esa es tu responsabilidad. Mira cómo tú lo sacas adelante. Yo no tengo nada que ver con eso. Es tu culpa. Es más, vamos a deshacernos de él y problema acabado. Ella vio que su hijo era diferente, que su hijo era excepcional, que su hijo era fuera de lo común. Todas las mamás ven hermosos a sus hijos. Lo grandioso es que cuando Dios, como padres, nos revela que tiene un plan maravilloso para ellos, todo es distinto. Esto entonces convierte a Jocabet, la madre de Moisés, en una mujer de fe. En una mujer de fe. Porque tú no le puedes enseñar a tus hijos fe si tú no eres una mujer o un hombre de fe. Es decir, ¿cómo pretendemos decirle a nuestros hijos que busquen a Dios, que amen a Dios, si nosotros ni lo buscamos ni lo amamos? ¿Cómo lo vas a hacer? Ella creía que si su bebé tenía un propósito grande, entonces Dios cumpliría ese propósito en la vida de este bebé. Dice la Biblia que su fe, y esto es claro, hago un paréntesis aquí, ella creyó
que su bebé tenía un propósito grande. ¿Pero por qué creyó que su bebé tenía un propósito grande? Porque ella creía en Dios y sabía que el Dios en el cual ella creía era un Dios de propósitos. Pero hay muchas madres y muchos padres que no les gustan las cosas de Dios. Yo no tengo tiempo para eso, pastor. Yo lo que quiero es que Dios me haga un milagrito, no más. Yo eso de estar con las cosas de Dios, eso no me gusta, la Biblia, ni la enseñanza de la palabra. Yo no me diga de eso. Esta mamá amaba a Dios y buscaba a Dios, y por eso sabía que Dios tenía un propósito con su hijo. Dice la Biblia que su fe hizo que ella viera lo especial que era su bebé. También por fe lo escondió durante 3 meses. La fe en Dios es la característica principal de una madre y un padre valiente en medio de estos tiempos difíciles. Esta madre tampoco le tuvo miedo a Faraón. Jocabed se arriesgó a ser castigada. Me dicen que tengo que echar a mi hijo al río. Y que si desobedezco esta ley voy a tener problemas, pues voy a tener problemas. Pero mi hijo no va a morir. En mi hijo no va a pasar lo que dice Faraón, sino lo que Dios dice acerca de él. Por eso se requiere valentía. Se requiere valentía para decirle a los hijos, ese camino que tú estás tomando no es el correcto. Ella sabía que si la encontraban, tendría que enfrentarse a la ira de Faraón. Sin embargo, decidió preservar la vida de su bebé para que cumpliera el propósito que Dios tenía con él. Y cuando ya no pudo ocultarlo más, renunció a su hijo. Miremos Éxodo capítulo 2, verso 3. Éxodo 2, 3. Dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Esta madre ya no podía ocultar a su hijo. Así que tomó un canasto hecho de juncos de papiro, lo recubrió con brea, y esto me recuerda que también Dios le dijo a Noé que calafateara el arca con brea. ¿La brea para qué? Para impermeabilizar, para que el agua no se filtrara por el arca, porque si se filtraba el arca se hundía y todos morían. Entonces la brea es fundamental. Asegúrate de tener brea. Si ella no le echa brea a aquel canasto, Moisés se hubiera hundido. La brea. La brea te impermeabiliza. Lo recubrió con brea para que fuera resistente al agua, para que nada pudiera permear el canasto y Moisés se ahogara. Como padres, también debemos estar pendientes de nuestros hijos para que nada de este mundo pueda permearlos o contaminarlos. Para eso sirve la brea, para que nada del mundo pueda contaminar a tus hijos. Y las redes sociales. Por ahí había una noticia que muchos padres estaban quejando contra el señor Zuckerberg porque sus hijos se habían enfermado mentalmente por causa de las redes sociales. Hay chicos que pasan encerrados horas y horas frente a un computador jugando o haciendo no sé qué cosas. Eso no es criarlos.
Eso es dejar que las redes sociales o la internet los eduquen a ellos. Jocabed acomodó al bebé y allí puso el canasto entre los juncos a la orilla del río Nilo. Ahí lo puso. Pero no lo dejó abandonado. Ella estaba muy pendiente. Muy pendiente. Ella dejó a María, hermana mayor de Moisés. Mija, esté pendiente de su hermanito, que nada le pase. Bueno, mamá, Éxodo capítulo 2, verso 4. Éxodo 2, 4. Dice aquí, Éxodo 2, 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Lo calafateó y puso a alguien allí. Yo tengo que poner a alguien. Si yo no le sé predicar la palabra, pondré a alguien, pero no lo voy a dejar solo. Yo creo que Jocabed, madre de Moisés, sabía a qué horas la hija de Faraón se bañaba en el río. Ella va tipo 10, que ya el sol empieza a salir. Por eso colocó a su bebé Moisés en ese momento. Éxodo capítulo 2, versos 5 al 6 lo dice. Éxodo 2, 5, 6 dice: Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Verso 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Recordemos que esta madre era una mujer de fe. Por eso estaba convencida de que la princesa haría algo en favor de su bebé. Éxodo capítulo 2, versos 7 al 10. Continuemos. Éxodo 2, 7 al 10 dice: Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: mira la providencia de Dios, mira cuando Dios entra en acción. Había un decreto de muerte sobre la vida de Moisés. Y tal vez el decreto que el enemigo tiene en contra de tus hijos es muerte, es separación eterna, es lejos del propósito de Dios. Pero esta madre no se dio por vencida, no se rindió. Y aquí está pasando algo, Dios está en acción. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, cuando encontraron al bebé: aquí hay un bebé. Y sale la hermana de Moisés: hola, buenas. Iré a llamarte a una nodriza de las hebreas. Ay, tan generosa. ¿Para que te críe este niño? Verso 8. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó ¿a quién? A la madre del niño, es decir, a Jocabed, de nuevo a sus brazos. Verso 9. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo. La misma mamá, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Ojo, el término es crió. Crió viene de crear. Crió viene de formar. Criar no es solamente darle comida a los hijos. Es que yo les doy comida y yo les di un techo. ¿Qué más quieren? Y le di los estudios y los saqué adelante. Eso no es criar. Criar, es formar principios, es formar valores en los hijos. Eso es criar. No es que yo le di una mensualidad. ¿Qué más quiere? No sabes lo que es criar. Verso 10. Y cuando el niño creció, se hizo grande, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, lo hizo hijo de ella, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. De las aguas lo saqué.
te vas a llamar Moisés. Efectivamente, la princesa Vitia, como se llamaba ella, descubre al bebé y decide quedarse con él. María, hermana de Moisés, quien estaba vigilante, se acerca rápidamente y se ofrece a buscar una persona que lo amamantara, al niño. ¿A quién cree que fue a buscar? Claro, a su propia madre. Entonces el bebé vuelve a los brazos de su madre para devolverlo a la princesa unos años después. La hija del faraón llamó Moisés a este bebé, que significa sacado de las aguas. La madre de Moisés sabía que él ya no era su hijo. Ojo, ya él no es mi hijo. A mí me encantó ese Salmo 127, reconozco, porque dice que herencia de Jehová son los hijos. Es decir, no son herencia de su propiedad. Los hijos son herencia de Él. Yo te los doy, pero siguen siendo míos. Es que son mis hijos y yo con mis hijos hago lo que quiera y les llevo a que estudien lo que quieran y los proyecto a que vayan hacia donde yo quiera. Son mis hijos, no son tuyos, son de Dios. Ella solo era la nodriza que lo amamantaba. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hizo la mamá de Moisés en el tiempo que lo tuvo a su criado? ¿Qué creen ustedes que hizo la mamá de Moisés en ese tiempo? Él era un bebecito, luego se lo entregan para que ella lo amamante. ¿Qué cree que hizo esta mamá en ese tiempo? La Biblia deja ver en Hebreos 11, 24 al 28 que Moisés heredó la fe de su madre. Miremos esto. Esto es emocionante. Hebreos capítulo 11, verso 24 al 28. Dice la palabra. Hebreos 11, 24 al 28. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él rehusó, él mismo tomó la decisión. Verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Verso 27. ¿Quién le habrá hecho poner la mirada en el galardón? Verso 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Y uno le pregunta, ¿quién le enseñó al invisible? ¿Acaso fue la hija de Faraón que adoraba a otros dioses? No, fueron sus padres. Verso 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. ¿Quién se lo enseñó? Para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Aquí hay un trabajo que hizo una madre con sus hijos. Ay, pero es que a mí no me gustan las cosas de Dios. Yo leer la Biblia, eso no es mío. No. Yo vine, pero es para revisar redes sociales, para que el mundo vea todas las cosas que yo conquisto, para tener seguidores. Pero yo leer la Biblia y buscar a Dios para los... ¿Usted qué está pensando, pastor? Jocabed le enseñó a su hijo la fe en Dios. La responsabilidad espiritual de nuestros hijos está sobre los padres. No es del pastor, no es la responsabilidad del sacerdote, no es la responsabilidad del maestro de escuela dominical. La responsabilidad de la formación de nuestros hijos es de nosotros, padres. La Biblia dice estas palabras, Deuteronomio 6:6. Estas palabras que yo te enseño hoy, estas mismas, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Al acostarte, a levantar. Es que a ellos no les gusta. No, Dios no te preguntó si le gusta o no. Dios te dice que tienes que repetirle estas palabras. De manera que el llamado, y este es considerado el gran mandamiento, que nosotros
las instrucciones que recibimos del Señor cada día, se las compartamos a nuestros hijos. Y esto fue lo que Jocabed hizo. Ella formó a su hijo. Ella enseñó a su hijo el temor de Dios. Le enseñó principios y lo preparó para la vida. Hay chicos que están en sus hogares mientras están pequeños y luego llegan a la universidad. Y como no tenían principios y ese tiempo no se aprovechó para formarlos, llegan a la universidad y quieren parecerse a todo mundo que ven en la universidad. La lengua rajada, piercing en las orejas, tatuados por todos lados, porque es que yo ya tengo identidad, mamá, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo que identidad? Sí, me parezco a mi artista favorito. Entonces no tienes tu identidad, tienes la identidad de otro, no la identidad de Dios. Esta madre y este padre enseñaron a sus hijos fe. Y es lo que usted y yo debemos hacer. Los expertos dicen que en los primeros años de vida es donde se forma el carácter de un hijo. Pero muchas veces nosotros no tuvimos tiempo porque estábamos todo el tiempo corriendo detrás de un trabajo y nunca le dijimos a nuestros hijos que Dios existía. Pero ¿por qué no aman nuestros hijos a Dios? Porque nadie me habló de Dios. ¿Cuál Dios? Esta mujer enseñó a su hijo. Así que Moisés sabía que él era hebreo. Casi me imagino a esta madre valiente declarándole el propósito especial que él tenía. Mira, hijo, no con cantaleta, porque a veces se vuelven fastidiosas. Todo el tiempo, la Biblia dice. No me digas lo que la Biblia dice. Muéstrame lo que la Biblia dice a través de tus actos, a través de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia. Mira, hijo, tú eres hebreo. Hoy diríamos, tú eres un hijo de Dios. Yo soy tu madre. Sí, te estoy cuidando aquí, pero tu mamá soy yo. Aarón y María, si los ves ahí, ellos son tus hermanos. Pero las circunstancias te llevaron al palacio del faraón con un propósito que Dios tiene con tu vida. Desde allí, desde el palacio, tú vas a poder liberar a nuestro pueblo de la esclavitud en que vivimos. Yo creo que tú lo vas a poder hacer. Jocabed aprovechó los años que tuvo a su hijo junto a ella. Resulta que los hijos crecen y se van y forman sus familias. Pero Dios te dio un tiempo para que los tuvieras tú. Pero a veces yo no sé qué nos pasa. Cuando los hijos están pequeños y que no caminan, entonces es que no me dejan dormir en la noche. Ojalá crezcan rápido para ya no tener que estar cargándolos, y una vez ya empiezan a caminar, uno quiere que ya vayan al colegio como para deshacerse de ellos y poder tener tiempo de hacer las cosas, y luego se van los hijos, se casan y ya no están. Pero ¿qué hiciste en el tiempo que Dios te los regaló para tenerlos? ¿Qué hiciste? Esta mujer aprovechó el tiempo que tuvo con Moisés y lo formó. Ella lo hizo para despertar y alimentar la fe de Moisés. Sabemos que lo hizo muy bien, porque años después Dios lo utilizó como instrumento para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y me imagino a aquella madre diciendo, yo sabía, yo lo vi hermoso y sabía que mi hijo no es un estorbo para mi vida, que mi hijo no es una maldición. Él llegó a mi vida con un propósito. Él será un hombre, una mujer grande en este mundo. Será de influencia. Dios le usará, un siervo del Señor. Lo ideal es que nosotros como padres aprovechemos los primeros años de nuestros hijos para enseñarles acerca de Jesús, como lo hizo la madre de este gran líder. Pero quizá ya tus hijos crecieron y ahora crees que es demasiado tarde para empezar. No te preocupes. Todavía puedes ser un padre o una madre valiente que salve a sus hijos, de manera que no alimentes la culpa. Ay, ya no hice.
si no lo hiciste en su tiempo. Porque Dios siempre te dará la oportunidad y la sabiduría para hacer lo que corresponda. Nunca es tarde para enseñarles a nuestros hijos del amor y del perdón de Dios, no importa si tienen 50 o 60 años. Solamente podemos llegar a los niveles de Jocabed, viviendo una vida de dependencia total con Cristo. Repito, no puedes pretender que tus hijos tengan algo que tú no tienes o que no has creído. Si deseas que tus hijos amen a Dios, entonces empieza por amarlo tú. Te animo a que cultives una relación más íntima con Dios a través de la oración, la lectura, la meditación de la Biblia, alabanza, adoración, buscando la comunión con el Espíritu Santo. Te aseguro que Dios te revelará que cada uno de tus hijos tiene un propósito. Mire, ninguno de nosotros está en este mundo por casualidad ni por un error del destino. Todos estamos aquí con un propósito. Si no, lea el libro de Jeremías 1:5. Dice la Biblia, antes que te formase, y eso no solo para Jeremías, lo dice de nosotros también. Antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Dios te conoció. Te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones antes que te formase en el vientre. Usted no vino aquí simplemente a ser bulto en el mundo. Usted no vino aquí solo a trabajar, a comer y a descansar. Usted vino aquí con un propósito específico. Todos dejamos en la vida huella. Ojalá que al partir de este mundo dejemos huella, pero de bendición en nuestros hijos. Ayer estábamos hablando de la primogenitura. Y me decía el Señor sencillo, la primogenitura, ¿qué es? Entender que Dios me ha llamado para levantar una generación de bendición para Él. Que el día que nos partamos de este mundo podamos decir, Señor, consumado es, mis hijos también te aman y los hijos de mis hijos también te aman. Cumplí mi propósito para que esa generación de bendición no se pierda. Y ese era el anhelo de todos estos patriarcas que hemos estudiado a lo largo de estos días. Por eso desataban la bendición. Isaac, Jacob, la desataban sobre sus hijos, para que ellos también levantaran una generación para Dios en este mundo. Ay, que no suceda que nosotros nos vamos y todos nuestros hijos se echaron a perder y cada cual se volvió a otros dioses y se olvidaron de Dios. No. El tener esa conexión con Cristo y vivir para Cristo aumentará tu fe para que no te desanimes cuando veas que tus hijos tomen decisiones que los alejen de ese propósito. Moisés inició su ministerio a los 80 años y su mamá pudo haber pensado, tanto que invertimos en él y nada que sirve a Dios y yo lo veo que va es para atrás y lo veo como más alejado de Dios. No, a los 80 años se cumplió el propósito de Dios en la vida de este hombre. Así que nunca dejes de creer si Dios tiene un propósito con tu hijo y con tus hijos, porque todos tienen un propósito. No son un estorbo. Si Dios tiene un propósito con ellos, tenga la plena certeza que Dios lo hará, pero ahí es fundamental el papel de nosotros como padres. No tendrás miedo de lo que el mundo o el enemigo puedan hacer en contra tuya o de tus hijos, porque tu fe te hará vencer el temor. Otro beneficio de caminar con Dios es que te dará el valor necesario para renunciar a tus hijos, entregándoselos a Él para que los guarde, para que los proteja y los dirija hacia el cumplimiento de esos planes divinos para ellos. Y por último, tendrás sabiduría y autoridad para educarlos en la misma fe. Les declararás cada día las verdades eternas de la palabra de Dios para sus vidas y los alentarás para que caminen hacia los propósitos de Dios.
Si tus hijos están tomando decisiones personales y no están bajo tu autoridad, pídele a Dios que sea Él quien ponga las oportunidades para acercarte a ellos y hablarles. Él te mostrará estrategias para hacerlo de la manera correcta. Que Dios te dé la valentía de Jocabed, y seguro que pronto estaremos escuchando testimonios de hijos que cumplen los propósitos de Dios, porque tú has decidido ser un padre, ser una madre valiente. Un padre y una madre cristiana tiene que confiarle sus hijos a Dios. No precisamente tienes que echarlo al río como Jocabed, pero sí todos los días sumergirlo en las Sagradas Escrituras, entregándoselo al Señor para que Él se encargue de cuidarlos. Ella fue una madre valiente que tomó acción con sabiduría, creyendo que Dios haría lo necesario para salvar la vida de su bebé. Usted y yo tenemos que tomar decisiones sabias, mis amados, para nuestros hijos. ¡Qué responsabilidad grande! Yo llegué a creer alguna vez que ser un papá era llevar comida a la casa, y trabajaba duro, hasta que el Señor me hizo entender que esa no era mi responsabilidad principal, sino formar a mis hijos en el temor de Dios. Pero sabiendo que no son nuestros, porque a veces el papá dice, yo quiero que estudies esto. Como yo no fui médico, yo quiero que él sea médico. Yo quiero que él sea famoso cantante, yo quiero. ¿Y le has preguntado a Dios? ¿Qué quiere Dios que sean tus hijos? Profesionales hay muchos, déjame decirte, pero siervos de Dios, muy pocos. Los hijos no son nuestros, son de Dios. Y si son de Él, Él un día te va a preguntar no por cuánta fortuna amasaste en este mundo, sino qué hiciste con los hijos que Él te confió. ¿Qué hiciste con los hijos? No, yo les di buena alimentación, yo les di una casa, pero les diste ejemplo, los formaste, los educaste en el temor de Dios. Los hijos son de Dios, porque todos los seres humanos le pertenecemos a Dios. Eso dice la palabra. Miremos Salmos 24:1. Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Dice, el mundo y los que habitan en él. Le pertenecemos a Dios. Él nos ha confiado a nuestros hijos para que se los cuidemos, para que los formemos y los eduquemos y se los consagremos a Él, como lo hizo Jocabed, quien no se aferró a su hijo Moisés. Otra hubiese sido la historia si ella se hubiese aferrado a él creyendo que era suyo. No. Ella sabía que para preservar la vida de su hijo ella debía soltarlo en las aguas que son un prototipo de la palabra de Dios. Miremos Salmo 119:9. Salmo 119:9. ¿Cuál aguas, cuál río lo voy a echar, pastor? Aquí está. La palabra es el río. Dice Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. O sea, la palabra limpia. Y es más claro conocerla como el agua, según lo dice Efesios 5:26. Veremos Efesios 5:26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lavamiento del agua por la palabra. La palabra es agua que lava, la palabra es agua que limpia, de manera que no hay un lugar más seguro para soltar a nuestros hijos que en las aguas de la palabra de Dios. Dios estaba llevando a cabo el plan para salvar a su pueblo.
Él tenía todo en control como también lo tiene ahora. Y aunque en ese momento los hebreos no hubiesen podido explicar el por qué unos niños murieron mientras que Moisés fue preservado, ahora sabemos que Dios estaba llevando a cabo su plan de redención. Me hace pensar en otro que también fue preservado del decreto de muerte de un rey cuando nació, Jesús. Herodes dio el decreto y murieron todos los niños menores de 2 años en Belén, pero Dios preservó a Jesús y de esta manera estaba llevando a cabo su plan eterno de salvación para el mundo entero. Dios está en el trono, Él tiene control sobre todas las cosas y Él llevará a cabo su plan perfecto con cada uno de nosotros y con cada uno de nuestros hijos. Debemos saber que donde quiera que haya un propósito de Dios, habrá alguien que se convertirá en blanco del enemigo. Pero de algo usted y yo debemos estar seguros, y es que ninguno de los planes del enemigo en contra nuestra o en contra de nuestros hijos podrá prosperar. Mire que dice Job 5:12. Job 5:12. La versión Nueva Traducción Viviente dice, Job 5:12 dice, Él frustra los planes de los que traman para que el trabajo de sus manos no prospere. El enemigo trama planes, pero al final el propósito de Dios se hará si nosotros nos mantenemos firmes en la fe como padres, creyendo que nuestros hijos no son lo que el enemigo nos está mostrando. Ay, porque hay unos padres que de verdad la están pasando difíciles con sus hijos, que se han convertido en un dolor de cabeza. Todos los días más sumergidos en las drogas, viviendo en las calles, se componen un tiempo y luego vuelven atrás. Llega la policía, los meten preso y los padres sufren. Pero si te mantienes firme en la fe, creyendo en el propósito de Dios, entonces verás a ese hijo y a esa hija siendo un instrumento poderoso en las manos de Dios. Termino con esto. Los hijos llegan a ser lo que de ellos sus padres se atreven a creer. Esta madre se atrevió a creer que su hijo era hermoso y que había venido a este mundo con un propósito. Cierre sus ojos por un momento y con sinceridad en su corazón, porque Dios ve lo profundo de nuestro corazón. ¿Cuántos hijos tiene? Y piense en cada uno de ellos por un instante. Piense en cada uno de sus hijos. ¿Cómo los ve? Como hijos que no lo tienen en cuenta, que lo abandonaron, que son agresivos, irrespetuosos, desobedientes, violentos con ustedes. Yo no sé. Hoy en un acto de fe, atrévete a mirarlos hermosos, como Dios los ve hermosos. Cuando estamos en sintonía con Dios, empezamos a mirar a través del lente de Dios. Tal vez los ves así un poco descarriados, pero ¿sabes algo? Es porque los estás mirando a través de tus ojos, a través de la lógica. Hoy el Señor te invita para que los veas a través de los ojos de la fe. Entonces vas a ver a tus hijos no siendo rebeldes a las cosas de Dios, sino alabando a Dios, sirviendo a Dios con todo el corazón. Escóndelo en el lugar secreto de la oración a tus hijos y no lo sueltes, porque si bien esta madre lo puso en una canastilla, ella puso a su hija María para que lo cuidara. Y es necesario que nosotros estemos atentos a eso, a seguir intercediendo por nuestros hijos. Familia, el mundo en que vivimos no es fácil para nuestros hijos. El enemigo tiene tantas formas de permearlos a través del internet, a través de las redes sociales. Usted dirá, pero mis hijos de aquí no salen. No, es que no tienen que salir. El enemigo tiene sus estrategias para meterse a su casa y contaminar y dañar a sus hijos.
Y una de las herramientas que usa se llama la Internet. Mucho cuidado. Cuida a tus hijos de lo que están recibiendo. Y si ya están grandes, no te sientas mal por no haber hecho lo que debiste hacer. Más bien dile gracias, Señor, por esto que me permites escuchar hoy. Y creo que todavía hay esperanza. No importa que tus hijos sean grandes. Con toda la autoridad el Señor te va a dar ese momento para que puedas enseñarles a ellos acerca del temor de Dios. Pero no solo lo que tú les digas, sino lo que te vean hacer a ti. Padre amado, infinitas gracias por esto tan maravilloso que hoy hablas a lo profundo de nuestro corazón y lo haces con esa ternura maravillosa para que nosotros podamos entender el gran propósito que tenemos con nuestra familia. Es impresionante ver que el libro de Hebreos dice que por la fe de Abraham, pero Abraham no hubiese podido, la fe de Moisés. Moisés no hubiese podido hacer nada si no tiene unos padres que hubiesen trabajado, unos padres que se hubiesen metido con Dios. Y esto nos enseña lo importante que para nosotros es, o lo fundamental que para nosotros es, el desarrollo y el cumplimiento del plan que tú tienes con nuestros hijos. Tú nos quieres usar a nosotros, Señor. Aquí estamos rendidos a tus pies, que podamos amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón y buscarte para poder ser transmisores de esto que tú nos has regalado a nosotros, a nuestras futuras generaciones. Habremos cumplido nuestra misión en este mundo al dejar en este mundo hijos e hijas que tengan el temor tuyo en su corazón y que también te amen y que también te sirvan. Gracias por el amor tan grande que nos tienes, amado Dios, y por todas estas revelaciones maravillosas. A ti la gloria y la honra, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mi oración es que esta verdad nos haga libres a nosotros, de estar pensando que nuestros hijos se van a criar solos, que criar es solo darles comida y un techo y vestido y educación. No, es formarles principios, es enseñarle la palabra, es enseñarle acerca de Dios. No olviden conectarse con Verdades Eternas Radio. ¿Cómo lo hacen? Visitando nuestro sitio web, que apenas está en construcción, no se me vayan a desesperar, pero ahí está toda la música bien seleccionada para que nos mantengamos 24 horas al día conectados con Dios. Entonces busca ahí en Google, si no le ha llegado, busca verdadeseternas.co, verdadeseternas.co, y ya usted está conectado con nosotros, escuchando las alabanzas todo el día en su casa y trayendo la presencia del Señor a nuestras vidas. Entonces, a trabajar con nuestros hijos como lo hicieron estos padres. No olviden, punto de las 6 de la tarde vamos a volver a compartir este programa en nuestro canal de YouTube. Si no se ha suscrito, por favor hágalo, dele me gusta a la página de Facebook, conéctese con Verdades Eternas Radio en www.verdadeseternas.co, y bueno, que todos ustedes tengan un feliz y bendecido fin de semana. No olviden, los hijos llegan a ser lo que de ellos sus padres se atrevan a creer. Tus hijos son una bendición. Trabaja por ello. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades Eternas. Diseños exclusivos.